A ver, a finales del siglo XX ocurrió algo que cambió por completo la forma en que la ciencia entendía nuestra propia mente. Fue una revolución silenciosa. Y hoy vamos a desgranar esta historia, que es fascinante. Y es que en ese momento una de las ideas más potentes de la ciencia, la metáfora de la mente como si fuera un ordenador, empezó a hacer aguas por todas partes. Y esto abrió la puerta a una visión mucho más biológica, más compleja y, la verdad, más real. Para entender todo este viaje vamos a seguir un pequeño mapa. Primero hablaremos de esa idea dominante, la mente como un ordenador. Luego veremos por qué ese modelo empezó a fallar. Después nos meteremos de lleno en la llamada década del cerebro, que fue el punto de inflexión. De ahí pasaremos del código al organismo, para terminar viendo por qué todo este cambio es tan importante hoy en día. Venga, pues vamos al lío. Durante gran parte del siglo XX, casi toda la ciencia que estudiaba cómo pensamos se apoyó en una analogía, en una comparación potentísima. La idea, en el fondo, era sencilla. Pensar es como procesar información. El cerebro era el hardware, los circuitos, los chips, y la mente era el software, el programa que corría en ese hardware. Oye, un modelo muy elegante, muy lógico, que tuvo a los científicos durante décadas intentando descifrar el supuesto código de nuestro pensamiento. Pero claro, la realidad siempre es más complicada. Y allá por los años 80 empezaron a aparecer, grietas serias en el modelo. La analogía del ordenador, por muy bonita que fuera en la teoría, simplemente no cuadraba con cómo funcionamos de verdad en el mundo real. Y todo se fue reduciendo a esta pregunta clave. ¿De verdad un ordenador puede imitar una mente humana? Porque, a ver, el modelo computacional en la teoría era una maravilla, pero se daba de bruces con obstáculos del día a día. Cosas como la imperfección, los datos incompletos, la ambigüedad. Vamos, todo eso que nuestro cerebro maneja con una facilidad pasmosa. Y esta tabla lo deja clarísimo. Un ordenador, si le das información con ruido, con fallos, se colapsa. Nosotros, en cambio, inferimos, rellenamos los huecos y seguimos adelante. Un programa de la época, si veía un objeto a medias, no sabía qué era. Nuestro cerebro lo identifica al momento. Y quizá lo más alucinante de todo, la plasticidad. Si la parte de nuestro cerebro se daña, a menudo otras zonas aprenden a hacer su trabajo. Eso, para un ordenador de entonces, era pura ciencia ficción. Y aquí llegamos al punto de inflexión, al momento en que todo cambia, gracias a una iniciativa mundial que, literalmente, nos dio las herramientas para mirar dentro de un cerebro vivo como nunca se había hecho. La mecha se prendió en Estados Unidos, pero fue como una reacción en cadena. De repente, gobiernos de Europa, de Asia, las mayores federaciones científicas, todos a una, se declararon oficialmente los años 90 como la década del cerebro, y se desató una auténtica locura, una especie de fiebre del oro por investigar la mente, con una financiación y un interés social sin precedentes. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Y aquí está la clave. No fue solo una cuestión de ganas o de dinero, es que hubo una revolución tecnológica brutal. Por primera vez teníamos máquinas como estas, la resonancia magnética funcional, el TAC, que permitían ver el cerebro en acción, sin tener que abrirle la cabeza a nadie. De repente se podía ver qué zona se iluminaba cuando alguien hablaba o qué parte se activaba al sentir miedo. La analogía es perfecta. Fue como pasar de tener un mapa de una ciudad a tener cámaras de tráfico en directo por todas las calles. Así que, con estas nuevas herramientas y con todo el mundo científico mirando en la misma dirección, el viejo modelo del ordenador estaba, sentenciado. Hacía falta una nueva metáfora, algo mucho más orgánico, mucho más vivo. Y el resultado fue ese. Así de simple y a la vez así de profundo. La ciencia dejó de obsesionarse con buscar un programa y empezó a mirar al órgano real. El objeto de estudio ya no era un código abstracto, sino el cerebro, el tejido biológico en sí mismo. Y esta cita del neurocientífico Antonio Damasio lo resume a la perfección. A ver, lo que viene a decir es que la mente no es solo una cosa abstracta, sino tejido biológico. Pero es que va más allá. Dice que la mente está relacionada con un organismo completo, que interactúa con su entorno. O sea, y este es el punto crucial. La mente no es algo que está encerrado en el cráneo y ya está. No, es el resultado de un cerebro que está en un cuerpo y ese cuerpo vive, respira e interactúa con el mundo. Vale, y ya para ir cerrando, ¿por qué importa tanto este cambio? Porque pasar de pensar en un procesador aislado a pensar en una mente que está en un cuerpo y en el mundo, es que lo cambia absolutamente todo.
Pues mirad, lo que significa este cambio es, para empezar, que la mente y el cuerpo no se pueden separar. Nuestros cuerpos y el entorno en el que vivimos le dan forma a nuestros pensamientos. La conducta ya no es ejecutar un código, sino una acción psicofisiológica complejísima. Y claro, esto obligó a que todo el mundo empezara a colaborar. Psicólogos con biólogos, médicos con ingenieros. De ahí nació y se consolidó lo que hoy llamamos neurociencia cognitiva. Y con esto nos despedimos, pero dejando una pregunta en el aire. Si la mente no es solo el cerebro, sino que es todo nuestro cuerpo interactuando con el mundo, entonces, ¿dónde acabamos nosotros y dónde empieza el mundo? Esta revolución no solo cambió un modelo científico, nos dejó con una pregunta filosófica brutal sobre quiénes somos. Y esa es una de las grandes cuestiones que sigue moviendo la ciencia en el siglo XXI.